Bienvenidos al capítulo número 3. Vamos a hablar del comandante y jefe, el Señor de los ejércitos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios que tenemos un Padre celestial que nos ama y un Dios poderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y vamos a aprender el día de hoy cómo ese Dios maravilloso se manifiesta en el Espíritu y cómo nosotros tenemos que confiar en Él. Vamos a ver los objetivos el día de hoy. El objetivo número 1 es escribir el versículo llave de memoria. El 2 es identificar las fuerzas espirituales del bien. El 3 es identificar las personalidades de la Trinidad de Dios. El 4 es describir la naturaleza de Dios Trino. El 5, explicar la función de Dios, el Padre en la guerra espiritual. 6, sintetizar las funciones de Jesucristo en la guerra espiritual. 7, sintetizar las funciones del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Vamos a dar inicio, vamos a conocer quién es nuestro comandante y jefe. El Señor de los ejércitos es su nombre. Vamos a empezar con el punto número 1. El versículo llave está en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es nuestro todo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es el Señor de los ejércitos. Veamos, en este capítulo número 3 vamos a enfocarnos en las fuerzas del bien. ¿Sí? Dios se manifiesta a nosotros como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quiere decir, es un Dios, pero Él se manifiesta con 3 diferentes personalidades. Es como el presidente que trabaja con el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Tienen diferentes acciones, pero son poderes muy importantes en el gobierno. Y Dios todopoderoso, Dios omnipotente, se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver la Trinidad de Dios. Veamos en la palabra de Dios, Deuteronomio 6:4, vamos de nuevo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aunque Dios es una Trinidad que se manifiesta en 3 personas, es un solo Dios. Es un solo Dios manifestándose para bendecirnos en 3 diferentes maneras. Veamos lo que dice Mateo 3, 16 al 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo número 3, versículos 16 al 17, nos demuestran que hay una Trinidad. Nos hablan de un Dios trino. Hay algunas organizaciones que solo creen en Jesucristo, pero no creen que hay un Dios trino. Pero aquí la Biblia nos enseña que hay un Dios que se manifiesta en 3 personas. Y dice ahí que cuando Cristo Jesús obedeció, los cielos se abrieron. Dice, el Padre Celestial estaba ahí. Dijo, este es mi Hijo. O sea, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Y ahí vemos el Papá, ahí vemos el Hijo y ahí vemos el Espíritu Santo. Y esas son las 3 manifestaciones de Dios, como Dios trino, el Dios que es una Trinidad. Bueno, vamos a ver ahora las características de Dios. Vamos a ver diferentes características de nuestro Dios todopoderoso, Jehová, el Señor de los ejércitos, el jefe máximo que tenemos. Bueno, para empezar, Dios es eterno. Vamos a Génesis 21:33.
Génesis 21:33 dice, plantó Abraham un tamarisco en Beerseba y invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquí dice que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido y siempre existirá. Así es que nuestro Dios es eterno. No se acaba mañana. Él siempre existe y tenemos que conocerlo, que la Trinidad de Dios es eterna de principio a fin. Después vamos aprendiendo que Dios es espíritu. O sea, a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Pero dice Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Dios es soberano. La soberanía de Dios es que yo no puedo poner a Dios en una cajita o decir o limitar a Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer, como Él lo quiera hacer y cuando Él lo quiera hacer. Así es que cuando tú empiezas a buscar a Dios y a pedirle algo y tú dices, yo quiero que me lo hagas hoy mismo, a esta hora, en este momento, no va a suceder de esa manera, sino que Dios va a demostrar que Él es el que lo está haciendo. Y por eso lo va a hacer a su manera y no a nuestra manera. Y la Biblia dice que nosotros no conocemos los caminos de Dios, mas Dios conoce nuestros caminos. Veámoslo, otro atributo de conocimiento de Dios es que es omnipotente. Omnipotente significa que tiene todo poder. No hay nadie más poderoso que nuestro Padre, nuestro Dios todopoderoso. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahí estamos viendo que Él ve toda la tierra, Él sabe todo lo que está pasando. Él tiene todo poder para crear, para hacer y deshacer, porque debemos de tener un gran respeto por nuestro Dios todopoderoso. Después, Dios es omnisciente. Dios es el único que puede estar en todas partes. Omnisciente. Dice aquí, Dios es, vamos a ver 3 características de Dios importantes. Omnipresente, que está en todas partes. Omnisciente quiere decir, el Dios tiene toda la sabiduría. No hay nadie más sabio que Dios. Y omnipotente, tiene todo el poder. No hay nadie más poderoso que Dios. Entonces vemos, omnipresente, está en todas partes. Y después omnisciente, Él es toda sabiduría. Y omnipotente, tiene todo el poder. No hay nadie más sabio, no hay nadie más grande que Dios. Él es el único que puede estar en todas partes, nadie más. Después vemos, es un Dios sin cambios. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Quiere decir, nosotros cambiamos y nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Otro atributo de nuestro jefe supremo, nuestro Dios todopoderoso, es que Él es un Dios santo. Dice, por eso cuando una persona peca, está separada de Dios, porque Dios no puede convivir con el pecado. Veamos lo que dice Levíticos 19:2. Dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si nosotros vamos a ser hijos de Dios, tenemos que caminar en santidad, porque Dios es santo. Después, Dios es un Dios justo. Deuteronomio 32:4. Él es justo, dice, es un Dios de verdad y no hay maldad en Él, es justo y recto. Así es que Dios es toda justicia y toda rectitud. Dios es un Dios fiel. Timoteo 2:13 dice, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, Él no nos deja. Él dijo, yo te voy a prometer, si tú me sigues y caminas conmigo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel, bendito sea que Él nunca nos deja. Después, Dios es benevolente, quiere decir que Dios es bueno. Mira lo que dice Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Él es bueno.
Él es misericordioso. Dice Éxodo 34, 6 al 7. Jehová, Jehová Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. O sea, es que gracias a Dios, Él es misericordioso con nosotros. Y después Dios es un Dios lleno de gracia. Veamos lo que dice el Salmo 145, 8. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios amoroso. Lo vemos en Juan 4, 8. San Juan 4, 8 dice, y es primera de Juan 4, 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es un Dios sabio. Lo dice Proverbios 3:19. Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. También Dios es un Dios infinito. O sea, nosotros en la tierra nacemos y morimos, pero Dios no, Dios es infinito. Él es por toda la eternidad. Él no muere. Dice Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Después, ahora vamos a continuar viendo las características, cómo Dios se desarrolla en la Trinidad. Primero, Dios se desarrolla, Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, nuestro jefe máximo, se desarrolla como Dios Padre. A mí me fascina haber conocido a Dios como un Padre amoroso y bueno. Dice Isaías, veamos dónde está Dios. Isaías 66:1. ¿Dónde está Dios? Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y vemos también durante todo el Antiguo Testamento que Dios es conocido por varios nombres muy importantes, que algunos de ustedes ya han escuchado, pero es hermoso leer todas las escrituras y ver que Jehová Rafa es el Señor que sana, Jehová Nisi, el Señor mi bandera, Jehová Shalom, el Señor nuestra paz, Jehová Roi, el Señor mi pastor, Jehová Tiskenú, el Señor nuestra justicia, Jehová Jireh, el Señor que provee, y Jehová Shama, el Señor está ahí. Quiere decir, en todo el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos se manifiesta como nuestro todo. Qué hermoso, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra bandera, que Él es nuestra paz, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestra justicia, nuestro proveedor y el que está ahí cerca de nosotros. Papá Dios, te amamos con todo nuestro corazón. Vamos a ver algunas demostraciones de nuestro Dios. Elohim significa Dios es usado en donde quiera que esté presente el poder creador de Dios. Después Padre, Dios se manifiesta como nuestro Padre, como Adonai, es Señor y amo. Él es frecuentemente usado en combinación con otras palabras como Dios. Cuando se refiere a Él con mayúscula, está hablando de Dios. Yahvé o Yahweh. El idioma hebreo, que es el que en el Antiguo Testamento se escribió, la palabra Yahweh significa Dios. Después, el Señor de los ejércitos. Y vamos ahora a Dios como Hijo, Jesucristo. Y eso lo tenemos en San Juan 3:16. Dice así la palabra de Dios en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continuando con el versículo 17 y 18, y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo Jesús es el único Hijo de Dios. Y de ahí nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios, pero Él es el único Hijo de Dios que nació con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver las funciones del Hijo de Dios. Él tiene funciones especiales: redimir al hombre del pecado, la autoridad sobre las fuerzas del enemigo, también destruir las obras del diablo
intercesión por los creyentes. Y ahora vamos a Dios como Espíritu Santo. Personalidades del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. Y el Espíritu Santo tiene una mente, Romanos 8:27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Así es que el Espíritu Santo escudriña la mente humana. Tiene voluntad. Mira lo que dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos ama, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y nosotros debemos de ser bautizados en el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas. También vemos que hay los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado del don de sabiduría, el don de ciencia, discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de operación de milagros y el don de sanidades, que es un don plural, el don de lenguas, hablar en buena interpretación de lenguas, y el don de profecía. Y vemos, hay dones especiales que el Espíritu Santo tiene para equipar el pueblo de Dios. También tiene dones especiales verbales que existen para explicar la verdad de Dios, dones de servicio en la obra de Dios, dones de señales para establecer la autoridad de Dios, y los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Esos son los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Juan 14:6-17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Así es que el Espíritu Santo es sensible. Nosotros tenemos que darle lugar en las reuniones, que el Espíritu Santo hable y se manifieste. Y el Espíritu Santo tiene diferentes títulos. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu eterno, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de gracia, de vida, de gloria, de sabiduría. Es el Consolador, es el Espíritu de la promesa, el Espíritu de santidad, el Espíritu de fe y Espíritu de adopción. Y vemos algunos emblemas que conocemos del Espíritu Santo. Es como paloma, aceite, agua, sello, viento, fuego. Y realmente todos debemos de darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, les agradecemos por la atención al capítulo número 3. Gracias. Conocer quién es nuestro comandante y jefe, el Señor de los ejércitos es su nombre. Vamos a empezar con el punto número 1. El versículo llave está en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es nuestro todo. Jehová de los ejércitos es su nombre, es el Señor de los ejércitos. Es identificar las personalidades de la Trinidad de Dios. El 4 es describir la naturaleza de Dios Trino. El 5, explicar la función de Dios, el Padre en la guerra espiritual. 6, sintetizar las funciones de Jesucristo en la guerra espiritual. 7, sintetizar las funciones del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Vamos a dar inicio, vamos a ejércitos. Veamos, en este capítulo número 3, vamos a enfocarnos en las fuerzas del bien. ¿Sí? Dios se manifiesta a nosotros como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quiere decir, es un Dios, pero Él se manifiesta con 3 diferentes personalidades. Es como el presidente que trabaja con el poder. Bienvenidos al capítulo número 3. Vamos a hablar del comandante y jefe, el Señor de los ejércitos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios que tenemos un Padre celestial que nos ama y un Dios poderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre.
y vamos a aprender el día de hoy cómo ese Dios maravilloso se manifiesta en el Espíritu y cómo nosotros tenemos que confiar en Él. Vamos a ver los objetivos el día de hoy. El objetivo número 1 es escribir el versículo llave de memoria. El 2 es identificar las fuerzas espirituales del bien. El 3